Ya tenemos fecha del inicio del trabajo de la Convención Constitucional, faltan muy pocos días y justamente para seguir conociendo en profundidad a quienes formarán parte de esta convención, estamos junto a Raúl Celis, convencional electo de Renovación Nacional. ¿Cómo está? Antes que todo, felicitaciones por su triunfo y por formar parte de esta convención tan importante. Muchas gracias, Bárbara. Buenos días y buenos días a los televidentes de MOL. Bueno, Claro, ya tenemos. un orgullo efectivamente formar parte de una convención constitucional, eh, algo que yo jamás me imaginé en mi vida que iba a ocurrir, pero que además se produce, para un abogado es muy satisfactorio, porque viene a ser como el cumplimiento de una meta, digamos, de un sueño, de algo que normalmente uno estudia, pero jamás se imagina que va a participar en la redacción de una constitución política. Un desafío más que importante. Ya tenemos fecha 4 de julio. También tenemos algunas luces de lo que va a ser esa primera jornada, el minuto cero. ¿Qué le parece lo que se ha anunciado hasta ahora? Que vaya a ser la secretaria relatora del Tricel, por ejemplo, quien va a encabezar esa primera jornada. Yo en términos generales, Bárbara, creo que es positivo que se haya optado por esta fórmula de que sea la secretaria del Tricel la que se limite a dar a conocer los resultados, quienes fuimos las personas electas, los convencionales electos, y luego todo el dibujo, el esquema de la primera reunión, a mí me parece que es acertado. Una ceremonia muy sencilla, probablemente al aire libre, ojalá que no llueva, con los constituyentes, se acepta, se jura, se promete. Esa parte para mi gusto es muy importante porque creo yo que es un requisito, eh, como somos mandatarios, creo que es un requisito de validez, ¿ya? Si no esencial, para ejercer el cargo, la elección de presidente, y ahí el presidente prepara la elección de vicepresidente. A mí me parece que en términos correctos, en generales, es aceptado, atendida a las circunstancias. Lo lógico quizás habría sido, ¿verdad?, que una participación mayor del Ejecutivo, pero atendía a las circunstancias, los roces. Creo que era mejor esta salida antes que la de la Corte Suprema. Bueno, además, otro de los temas que han mencionado mucho, sobre todo desde la oposición, desde la lista del pueblo, claro, ellos no querían ningún otro poder de alguna manera involucrado en este proceso. También están muy preocupados de los simbolismos, las cosas simbólicas que se vayan a hacer por parte eventualmente de los pueblos originarios, de otros sectores también, pensando en tratar de generar una épica y convocar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo ve usted eso? Nosotros tenemos un reglamento, y ahí hay algunos amigos de la lista del pueblo que a veces lo olvidan, y ese reglamento es el que nos va a permitir entrar al fondo de la Constitución. O sea, un requisito indispensable para empezar a redactar la Constitución es tener listo el reglamento. Y en ese sentido, yo les diría a la gente de la lista del pueblo o a estas vocerías que han aparecido, que nos concentremos en el desafío de sacar el reglamento dentro de los primeros 30 días, por un sinfín de razones. Primero, para poder entrar al fondo del asunto, que es la redacción de la Constitución. Segundo, porque las personas de regiones, especialmente de las más alejadas, yo soy de la región de Valparaíso, relativamente cerca, necesitamos que esté formada la Secretaría Técnica, y para eso se requiere el reglamento, para resolver todo lo relativo a los traslados, a los viáticos. Entonces, las personas de las regiones más aisladas ahí se pueden ver complicadas. En resumen, creo que hay que hacer las cosas bien. Nosotros fuimos elegidos para redactar una constitución y en ese sentido hay que partir por lo primero, y lo primero es redactar el reglamento. Ahora, en esa misma línea y tratando de aprovechar este tiempo previo a la convención, porque sabemos que tiene un tiempo acotado para su trabajo, ¿ustedes se han reunido entre ustedes, otros convencionales electos? ¿Han existido también quizá algunas reuniones o coordinaciones como bloque, pensando en eventualmente adelantar o generar una mayor coordinación? Sí, hemos tenido distintas reuniones, los 37 del grupo Vamos por Chile, y hemos también tenido algunas reuniones quienes fuimos elegidos en la lista de Renovación Nacional e Independiente. Pero básicamente han sido para
conocer de ciertas materias, ¿ah? Materias que pueden ser importantes en la discusión de la Convención Constitucional y también para conocernos nosotros. Muchos de los convencionales no nos conocíamos, tal vez los que participábamos desde hace más tiempo en política o que hemos tenido mayor intervención política en el pasado, nos conocíamos, pero la gran mayoría de los convencionales no se conocían entre sí. Pero ha sido para básicamente eso, ¿ah? Establecer, aquí no hay órdenes y la idea tampoco es actuar como grupos políticos por separado, sino que en lo posible los 37 unidos, pero dentro de esos 37 yo creo que lo que se va a producir es que las mayorías, más que del grupo este, se van a ir generando por materias. Van a haber materias donde creo que no van a existir inconvenientes y que van a ser transversales, como el caso de la regionalización, y probablemente otras donde exista mayor discusión, especialmente en materia de derechos y deberes. Creo que podrían haber discusiones, por ejemplo, en el derecho a la vida, creo que se podrían producir discusiones, y ahí también los 37 no creo que estemos todos de acuerdo. Claro, va a ser probablemente, como dice usted, dependiendo de los temas, se van a ir configurando distintos bloques. Y en ese sentido también, y pensando en la instalación, en la discusión del reglamento, en las materias más técnicas, en cuanto a asesoría, por ejemplo, han planteado también, han buscado, contactado expertos para que pudieran eventualmente asesorarlos, ya sea como un bloque o bien individualmente. Es que No todos nuevamente son caemos, abogados expertos o tienen más conocimiento, como en su claro, caso. pero nuevamente ahí, Bárbara, caemos en el tema de la importancia del reglamento, porque los dineros para financiar ayudas técnicas, digamos, o apoyo jurídicos van a depender de esas asignaciones y esas asignaciones van a depender de la comisión técnica y la comisión técnica tiene que estar establecida en el reglamento. Por eso que el llamado que yo hago a las otras listas y a los otros constituyentes convencionales o convencionistas, como le están llamando ahora, es a dictar el reglamento dentro de los próximos 30 días. Le doy un caso, claro. Nosotros hemos tenido charlas y ofertas de numerosos centros de estudio, universidades, pero por lo menos le puedo responder por mí. Creo que uno necesita también un abogado o un profesional de confianza personal. ¿Ah? No hemos hablado de contratar a personas como grupo, como equipo, pero en mi opinión, un convencional debiese contar con un abogado de cabecera, así como los médicos de cabecera, porque es imposible estar en todas las materias. Yo soy abogado, he ejercido 34 años la profesión intensamente en el sector público, en el sector privado, en cosas muy distintas, en directorios, eh, he intervenido en política, fui intendente regional, pero yo le reconozco que a mí me gustaría tener un respaldo, porque obviamente se me van algunas cosas. Bueno, Eh, sobre todo pensando en que hay muchas cosas técnicas que los demás, no siendo incluso abogados, van a necesitar un abogado constitucionalista que traduzca probablemente esas ideas en cosas más concretas, lo que se puede, lo que no se puede, cuáles son los limitantes, por ejemplo. ¿No? Y cómo se armonizan, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas que vamos a tener, porque va a haber que armonizar el texto, va a haber que hacerlo coherente el texto de la Constitución. Y después que no se ha hablado, una cosa de la que no se ha hablado que me ha llamado la atención es, supongamos que redactamos la Constitución, se aprueba, ¿verdad?, en el plebiscito con voto obligatorio, pero va a haber que armonizar todo nuestro ordenamiento jurídico nacional, todos los códigos, todas las leyes, a la nueva Constitución. Y ese va a ser un trabajo de años. ¿Eh? Me llama la atención que prácticamente no había oído hablar de eso, pero ese va a ser un trabajo de armonización también jurídica que va a tomar años. ¿Eh? Adecuar toda la estructura jurídica nacional a la nueva constitución es un trabajo, pero muy de largo aliento. No, y además compatibilizar o de alguna manera armonizar los mismos artículos que va a tener la convención, la constitución, perdón, porque va a depender mucho de cómo la discutan. Si son temas muy por separado, después, claro, en algún minuto va a hay que hacer el engranaje para que quede un texto de alguna manera congruente.
Sí, por eso que en general en la redacción de las constituciones, Bárbara, existe la comisión de armonización. Y la idea es que, en general, no sé si aquí la vayamos a aprobar, y la idea de esa comisión de adecuación normativa, la llaman también, es que exista coherencia en el texto constitucional. Le doy un ejemplo. Si existe una comisión dedicada al capítulo 3 de los derechos y deberes y otra dedicada, no sé, a la administración regional, bueno, que eh, no hayan lenguajes distintos, que no hayan incompatibilidad entre una y otras normas, y eso es fácil que se produzca. Yo también por razones profesionales he tenido que dictar muchísimos reglamentos, por ejemplo. Y los reglamentos quitan harto tiempo y hay que estar ahí con cuidado, con las contradicciones. ¿Ah? Yo recuerdo hasta leyes que han terminado con una coma. Eh, la coma suspendida le llamaban a una ley que terminó con una coma en vez de un punto. Eh, y entonces, bueno, es un trabajo el de la armonización del texto constitucional que debería significar la creación de una comisión especialmente destinada a eso, a que los acuerdos que vayan saliendo de las comisiones sean trabajados, sean redactados de una manera que satisfagan a los demás. Eh, Puede que haya una coma, un punto, una palabra que no sea la que a Que los demás cambie, agrade. que ¿Ah? cambie todo el sentido de lo que se quiere o del espíritu de lo que se quiere impregnar ahí. Ahora, pensando también en la posibilidad de los acuerdos, ¿cómo ve usted eso? Hemos pasado desde algunas declaraciones de decir, bueno, vamos a dejar la derecha fuera, vamos a conversar con los que tenemos mayoría o eventualmente vamos a dialogar con todos. ¿Cómo ha visto usted en lo que ha conversado con los convencionales electos, no solo de su sector, que está el ambiente realmente para trabajar en la convención? Siempre mi impresión, Bárbara, cuando me presenté a la Convención Constitucional, y lo señalé también a otras personas, a mí me parecía absurdo el término este del tercio, de tener el tercio. Porque aquí la gracia no es tener el tercio, la gracia es tener los dos tercios. Entonces, me parecía a mí que lo clave era buscar acuerdos, buscar consenso. Yo en general, eh, en mi vida profesional, he tenido que buscar consenso. Mi carácter y un poco la experiencia me ha llevado a eso y desde mi punto de vista claramente es la búsqueda de consenso. Ahora, yo he visto en términos generales, una buena disposición, ¿eh? Con las personas que me ha tocado tratar. Eh, y es curioso porque esas conversaciones no coinciden muchas veces con las declaraciones públicas. ¿Eh? Con las declaraciones públicas donde llaman a no, la vocería del pueblo, por ejemplo, hace un par de semanas ya, cuando llamó a no respetar los acuerdos del 15 de noviembre, que en realidad es no respetar la Constitución, porque no son los acuerdos del 15 de noviembre, es la Constitución política. Entonces, creo que hay como un discurso público y un discurso privado. En el discurso privado, uno nota que no es tan difícil llegar a consenso, pero en el discurso público de repente salen con declaraciones algunas personas estrambóticas, y espero que eso no vaya a ocurrir en la práctica. Ahora, Yo, eso nos lleva a la duda respecto a cómo va a funcionar en la práctica en la convención, porque todos coinciden en que los niveles de transparencia deben ser lo más altos posible, pero dependiendo de cómo se haga, se exponen a estar tan expuestos quizá a que esa lógica mediática de las declaraciones a veces destempladas se pudieran trasladar dentro de la convención y no solo fuera en paralelo. bueno, ese es un riesgo que yo creo que uno tiene que evitar con el ejemplo, y haciéndolos callar, y diciéndole, bueno, también hay una comisión, probablemente dentro de las comisiones que se creen va a haber una comisión de ética. Yo espero que no tengamos, y tengo la impresión que en general si los hay van a ser pocos, ¿eh? Por la formación de las personas que conforman la Convención Constitucional. Creo que lo que va a primar es la cordura, la argumentación, la fundamentación, más que el show mediático. Nosotros tenemos que redactar algo muy serio, que es una constitución política, o sea, cómo se va a ordenar la vida de Chile, por decirlo de alguna manera, y de los chilenos para los próximos años.
y esa estructura va a tener mayor o menor duración en el tiempo según los consensos a los que lleguemos. Si intenta imponerse eh, una constitución radical, por decirlo de alguna manera, la vigencia que va a tener la constitución va a ser muy breve, porque va a depender de las mayorías del momento. Y por eso que es tan importante lo que yo llamaba los dos tercios, el tercio creo que es bastante más irrelevante, y llegar a los consensos para que la Constitución pueda tener una larga vigencia en el tiempo, que es a lo que todos aspiramos. Esta declaración que usted hacía mención antes de los 34, que de alguna manera buscaban saltarse las normas del acuerdo, que más bien son normas que están impregnadas en la reforma constitucional que dio paso al Sí. proceso, ¿cómo cree que ha ido evolucionando en contraespacio? ¿Tenemos riesgo de que algo así pudiera ser masificado o bien todo lo contrario y quedó simplemente en una declaración que no tiene más destino que eso? Sí, a mí me parece que después hubo una reacción que en términos generales yo calificaría de positiva, porque hubo un nuevo llamado a una reunión que se produjo esta semana. Y en esa reunión lo que acordaron fue básicamente presentarse, conocerse los distintos convencionales, lo que ya uno, que fueron en un número importante, cerca de 90 me parece, 80 y tanto, lo que ya demuestra que hay un ánimo diferente, no hay un ánimo de saltarse las reglas. Yo creo que ese fue una especie no sé, de entusiasmo del momento, ¿eh? Por lo que les va a tocar redactar el trabajo que van a hacer, pero que con los días se ha ido ajustando, se ha ido adecuando a lo que corresponde. Si lo que corresponde es redactar una constitución política, y para eso, repito, el reglamento es fundamental, y ese reglamento tenemos que aprobarlo rápidamente, rápidamente. Hace unos días convocaron la vocería de los pueblos a un encuentro que fueron más de 85 convencionales. ¿A ustedes no los invitaron? No, a mí informalmente por lo menos no me invitaron, pero ese encuentro, que es al que yo me refería recién, Era el Congreso de la Lista de los Pueblos. Usted se sí, refería, no era pero, este otro. pero formaban parte de esa invitación bastantes personas de los voceros que habían presentado la declaración anterior, ¿eh? Bastantes personas de ese grupo. No, aparte de no recibir la invitación, Bárbara, en esto uno tiene que atenerse a las reglas, sobre todo si es abogado. Nosotros vamos a jugar un partido en una cancha que tiene determinadas dimensiones. Uno no puede llegar y estar alterando las medidas de la cancha, la altura de la red, ¿ah? O el tipo de pelota. No. ¿Cree que va a Eh, tener esa discusión cuando tenga que plantear el reglamento? La regla de los dos tercios, por ejemplo, otros han planteado la posibilidad de hacer plebiscitos intermedios. ¿Qué cree que va a pasar en esa discusión y cuánto se van a poder ajustar al marco que ya fue establecido para que ustedes puedan trabajar? bueno, la regla de los dos tercios a mí me parece que ese al final va a terminar siendo positiva, porque vamos a tener una convención constitucional muy fragmentada, por decirlo de alguna manera, cuatro grupos con un 20, un 25%, o cinco grupos. Eh, y por lo tanto, claro, la mayoría absoluta tal vez no cueste formarla, pero los dos tercios sí va a costar, y eso va a obligar a los consensos. Entonces, por un lado, yo creo que esta fragmentación que se produjo en el resultado electoral es positiva, eh, porque obliga a llegar a consensos, y es imposible que cualquiera de los grupos taponee, por decirlo de alguna manera, los acuerdos, pero por otra, obliga a mayorías que son difíciles, los dos tercios no son fáciles. Ahora, yo estoy dispuesto a ceder y a conversar muchas cosas. Estoy de acuerdo en que exista un Estado más robusto, un Estado mucho más fiscalizador, que creo que ha sido uno de los grandes problemas en los últimos 30 años de nuestra democracia. Y por lo menos mi disposición para llegar a grandes acuerdos es la mejor. Ahora, los dos tercios están establecidos en la Constitución, Bárbara, y eso no se puede cambiar salvo que el Congreso Nacional modifique la Constitución política. No es una materia que le corresponda al,
a la a la Convención misma Constitucional. convención. Finalmente, usted manifiesta harta apertura a tener un Estado, como dice, quizá con algunos más derechos quizá garantizados. ¿Qué cosa a usted finalmente le gustaría mucho que estuvieran en esta nueva constitución, más allá de los temas que hemos conversado? A mí me gustaría que hubiera muchas cosas. Sí, pero me gustaría que no fuera una constitución demasiado larga. ¿Ah? Creo que las constituciones no deben ser demasiado extensas porque al final esa extensión, ese detalle, entrar en detalle, esa casuística, a la larga produce un problema en los gobiernos de turno. ¿Ah? Lo va transformando en un programa de gobierno. Por eso que es fundamental que estén las reglas principales. No, una materia de la que se habla tampoco demasiado y que a mí me parece muy importante contemplar en la nueva constitución es que los atributos de la persona física, los derechos de la persona física, el derecho de expresión, el de reunión, de asociación, ¿ah? Se replique en la persona virtual, o sea, el derecho de acceder a la red, de conectarse en la red, de privacidad mientras se esté en la red, de reunirse en la red, de asociarse en la red y además el cuidado de los datos personales, del uso de los datos personales, que se haga de quienes estén en la red también creo que debería ser una materia a incorporar en la constitución política. Interesante resguardar, como dice usted, los derechos en todas las dimensiones. Pues muchísimas Exacto. gracias por haber conversado con nosotros y desde ya le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión dentro de la convención. Muchas gracias, Bárbara, y muchas gracias a Emol por la invitación. Ya, pues, muchas gracias. Pues seguro vamos a estar conversando pronto. Esta es una noticia completamente en desarrollo. Vamos a ver qué ocurre el 4 de julio cuando comience el trabajo de esta convención. Muchas gracias a todos por acompañarnos, invitados a seguir informándose y este proceso en particular junto a nosotros en emol.com.